¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, bienvenidos a las actividades que organiza la UPV, culturales, aquí en el Auditorio de Bellas Artes. Y bueno, me han invitado a que os cuente un poco algunas canciones que fui componiendo sobre la Primera Guerra Mundial. Es un tema que yo descubrí por casualidad, pues leyéndome un libro del Círculo de Lectores, que es la típica cosa también un poco así surrealista, porque, bueno, pues de todos los que vi, de repente me llegó uno y dije, ostras, parece interesante. Y resultó ser un chico, corresponsal catalán, que estuvo en todas las batallas de trincheras y escribía un artículo cada día. Luego esos artículos, bueno, cada día o cada varios días, porque cuando llegaban, ¿no?, aquí. Y eso se convirtió en un libro y eso, pues bueno, me despertó un cierto interés porque conocía mucho la Segunda Guerra Mundial, o por lo menos me había llegado mucha más información, pero no de la primera. Entonces empecé a mirar y empecé a entretenerme con este tema. Entonces, bueno, os voy a tocar unas canciones que son un poco largas, en el que pasan algunas cosas. Os voy a poner algún material gráfico, algunos son de la época y otros son de películas y cosas así. Y bueno, espero que os divirtáis. Esto no es una conferencia de historia ni nada, es un concierto, pero digamos que esto es un viaje, la historia es nuestra bicicleta y nosotros pues vamos a recorrer un camino por ahí. Entonces tenemos que remontarnos al principio de todo. ¿Cómo empieza todo? Esto empieza pues como una mascleta fallida, ¿no? Porque el primer petardo explota donde debe y los demás empiezan a moverse por ahí y se crea una gran catástrofe. Y digamos que todo esto empieza en una pequeña ciudad de los Balcanes, que se llama Sarajevo. Vamos a viajar ahí durante la siguiente canción y os voy a enseñar unos pequeños personajes que intervienen en esta historia, ¿vale? En aquella época entra en juego un personaje, se llama Francisco Fernando, que es este señor. La gente a lo mejor lo recuerda porque hay un grupo muy famoso que se llama Franz Ferdinand, que cogen el nombre de él. Franz Ferdinand era el sobrino del emperador de Austria-Hungría. Ese emperador no tenía un hijo directo porque el hijo había fallecido y el heredero de todo su imperio iba a ser este señor. Lo que pasa es que, claro, Sarajevo era un territorio dominado por ese imperio y deciden hacer una visita. Esa visita es el 28 de junio. La visita es un poco pues, la típica cosa que hacen los monarcas, van a un territorio que tienen dominado y lo visitan y vienen a ver cómo está todo. Ese día era un día muy importante para los habitantes de esa ciudad, porque conmemora una batalla, la batalla de San Vito, y para ellos es un día nacional. Entonces, cuando ese heredero del imperio ocupador viene a hacer esa revista de tropas y de instalaciones y cosas, ellos lo ven como una auténtica ofensa. Y empieza a gestarse lo que va a pasar a continuación. Entonces, la primera canción tiene por nombre Gabrilo y dice así.
Sarajevo es un mal lugar para seguir tu tour. No es buena idea venir a la ciudad capital de un país que Serbia quiere controlar. Ivanovic ya te advirtió. Las calles son un río de fuego antiimperial. Mano negra, el atentado sube peldaños. Gobernadores salvan pellejos, cambien los planos, tiren los planes. El objetivo está en la calle. La primera bomba rebotó en un coche, mató a otra gente, al menos a 20. Tragarse el cianuro, tirarse a un río. Gentes iracundas linchan al maldito. Es ultrajante. Yo vengo en son de paz. Recorremos unos metros y ya me quieren matar. Cambien la agenda, vamos al hospital. Hay heridos de metralla que quisiera consolar. Cruzaremos el malecón y evitaremos el centro y otra explosión. Con la joven bosniano avisó al conductor que siguió por el camino anterior. Quiso volver y el motor era tan lento. Cuenta la leyenda que Gabrilo estaba en una tienda. Perdonar, Sofía, no quería matarla a usted. Yo iba solo por Francisco y a por el gobernador también. Solo con un par de balas acierto en la yugular. Nadie tiene tanta suerte, nadie malgasta una oportunidad así. Una oportunidad. Cuelgo de mi brazo roto, toco el suelo con 2 dedos. El dolor, el deseo es estar muerto, volar lejos a Viena como espectro, matar nobles de terror. De noche iré a sus palacios.
Muy bien, pues... Con el tema de no hacer mucho spoiler, nos he contado alguna cosa. Había una organización que se llamaba como el grupo de Manu Chao, ¿no? La Mano Negra, que bueno, básicamente tenían un anhelo de hacer un Estado con todos los eslavos del sur, que luego acabó siendo Yugoslavia. Para eso tenían que expulsar a ese imperio ocupador. Entonces, la Mano Negra tenía una sucursal ahí en Bosnia, que se llamaba la Joven Bosnia, a la cual pertenecía Gavrilo Princip, que es este personaje del que hemos hablado en la canción, que bueno, es una parte del grupo que iba a atentar contra ellos. Todo el atentado falla, pero él está escondido en una tienda, escondido para que no le pillen y disimulando un poco, ¿no? Entonces, el coche entra en una calle equivocada porque no le avisa al conductor. Y el tío pues lo ve claro, va y le pega 2 tiros al heredero, mata también a la mujer. Al final el gobernador no le pasa nada y bueno, pues se sale medio el tiro por la culata porque Francisco Fernando era, dentro de esa vertiente un poco tan arcaica de la monarquía imperialista, era un tío medio moderno y él quería un poco pues dar más libertad a todos los pueblos que tenían por allí, pero bueno, pues al final se lo acaban cargando y Austria-Hungría pues dice, bueno, vamos a ver, esto es culpa de Serbia, porque da igual quién lo ejecute, esto lo que importa es quién lo ha pensado. Entonces empieza lo que sería la mecha para que se desencadene el desastre, porque al fin y al cabo los eslavos tienen un gran país que les apoya, que es el Imperio Ruso. El Imperio Ruso ha firmado un tratado con Francia años atrás, entonces tienen que ayudarse. Luego está el Imperio Británico, que también tiene ciertos compromisos con Bélgica, y por otro lado pues tenemos Alemania, que es un país más o menos reciente, vamos, pues en esa época tiene 30 años como mucho. Empieza a hacer barcos, empieza a hacer una armada y empieza a ser un peligro para Inglaterra. Entonces a todo el mundo no es que les guste la idea, pero van asumiendo que va a tener que pasar algo para que la situación se libere de la tensión que está cogiendo. Y bueno, pues por decirlo así, vamos a tocar una segunda canción. Su título es El infierno es demasiado bueno para los hunos, porque bueno, los hunos es como se le llamaba despectivamente a los soldados alemanes. Cogían una frase del propio Kaiser cuando fueron a la guerra de los Boxers a China, que les alentaba a ser como los hunos, como algo bueno, pero claro, pues los aliados lo cogieron como algo bárbaro, que es siempre el tinte que se le quiso dar a los alemanes. Porque desde que, por ejemplo, a los franceses les quitaron Alsacia y Lorena, pues a los niños se les criaba diciéndoles que los alemanes eran unos bárbaros, que eran como, pues bueno, como unos orangutanes, ¿no? Básicamente. Y claro, eso va conformando la identidad de un pueblo que quiere venganza y que al mismo tiempo se quiere defender, como va a ser el francés, ¿no? Y bueno, el infierno es demasiado bueno para los hunos. Es una pancarta que cuando los americanos se apuntaron a la guerra, pues llevaban por ahí y la verdad que me hizo gracia la frase y se la cogí. Y va a ser como si una avioneta pasara por encima de toda la guerra mundial y os voy a contar cosas de todo tipo. El infierno es demasiado bueno para los hunos. Os voy a poner un vídeo un poco friki que es de una cadena de estas de por ahí, que es de secretos desclasificados de la Primera Guerra Mundial, como contexto por detrás. Sin sonido, claro. Un desfile, un carruaje, muchas flores, un ataúd. Serbia es la gran culpable.
para su traición con la guerra. ¿Quién me apoyará? Nos iremos de la mano con los otomanos. Respuesta del zar: teutones, dejad de los eslavos, no son vuestros esclavos. Odio ancestral, imperios por siempre enfrentados, por siempre enfrentados. Todos los viejos tratados firmados se vuelven vigentes para los franceses y muerden los cerdos que vienen del norte. Seremos su infierno, les haremos frente. Esta será la última guerra, la que acabará con todas las guerras. No todos los conflictos diplomáticos tienen solución en los despachos. Hay que frenar a las potencias centrales. Se dividen en dos por el plan Schlieffen. Las peores historias llegan desde el frente. Monstruos inhumanos, infames, y le cortan los pies y manos a niños y y en el Marne, montañas de cadáveres, soldados fusilados, sus propios oficiales. El siglo XX se agita inquieto dentro del huevo del XIX. Peligroso el nacimiento cuando es el odio el que lo mueve. Miles de bolsos son repelidos, se fingen vencidos, cavan la tierra, hacen trincheras cerca de las francesas. Todos se enquistan, todos se enferman, llueve 10 días, no consigue ganar nadie. Pero con los nuevos ingenios seremos poderosos, dominamos el aire con Manfred von Richthofen y su circo volante. Tenemos submarinos, el terror de los mares. También estrenaremos el nuevo lanzallamas, con él purificamos guaridas enemigas hasta que no se muevan los que antes las poblaban. Nos lanzaban granadas, ahora ya descansan, no se levantarán. Los aliados bloquean envíos, no dejan que lleguen los barcos germanos. Si no vencemos desde ningún flanco, haremos que mueran de hambre y cansancio. El hundimiento de Lusitania anima a la guerra a los americanos. Cientos de miles de armenios son obligados sin agua a cruzar el desierto. Mientras tanto, en Oriente, los alemanes convencen a rusos que vayan contra Nicolás II. Sigan con esas ideas rebeldes, el monje loco está con ustedes. Laurens de Arabia subleva a los pueblos que están bajo el yugo de los otomanos. ¿Qué compromiso McMahon ofrece a los árabes? La independencia de Estado, guerra para todo el mundo, incluidas las colonias. Es de orden mundial, las naciones escogen candidato. No hay vuelta atrás, cataclismo fatal, los países casi destruidos. Los bolcheviques derrocan al zar, el pueblo ruso ya no hará la guerra. Miles
deboches podrán auxiliar a sus ejércitos del frente occidental para la última ofensiva. En el río son, en el mar, los tanques aliados les parten en dos, es el final. Como veis, lo que es el relato que estoy presentando no tiene así como un orden cronológico estricto ni nada. Porque, bueno, yo cuando empecé a escribir estas cosas pretendía hacer un musical con gente vestida y cosas así. A lo mejor puede que algún día lo hagamos. Pero después lo vi más como, bueno, como un ejercicio de reflexión sobre la historia. Como pasa con las noticias, que son la historia cada día, pues la historia, yo me empecé a leer cosas de todo este tema y encontraba versiones contradictorias del mismo hecho y de personajes y quién estaba en un sitio y quién hizo una cosa. Y entonces eso te obliga a ser medio cauto, ¿no? Con ciertas cosas, digamos, cogerte un hecho como estrictamente cierto. Pero sí que hay una cosa, hay varias que son indiscutibles, ¿no? Y una fue que realmente, bueno, la Primera Guerra Mundial junta el pasado con el futuro a nivel guerra. Empiezan a juntar caballos con metralletas y realmente unas grandes hordas de soldados a caballo que van a caer digamos, bueno, o sea, como si fuera un tiro al blanco, ¿no? Porque encima tienen uniformes de colorines. Los alemanes van con un pincho en el casco. Son cosas como que todavía vienen de una época de batalla a campo abierto a pie, ¿no? Entonces se tienen que adaptar rápidamente. A los pocos meses de la guerra empieza lo que se va a llamar la guerra de trincheras, que es realmente una cosa muy inútil al final de todo, porque básicamente pues, bueno, se trata de hacer un agujero, construir de allí tu fortín y probablemente intentar ir avanzando hacia la trinchera del otro, que casi al final acaban tocándose. Las trincheras iban así, en zigzag, para que pues, por el aire no fuera tan fácil bombardearlas, pero no podía salir nada bueno de una trinchera realmente. Y en aquella época, al final, cuando te enzarzabas 2 meses o 3 en una de ellas, lo más probable es que te murieras de cualquier forma, ¿no? No daba igual que te pegaran un tiro o que te explotara una bomba, porque te podían pasar muchísimas cosas. Y realmente es de lo que vamos a hablar en la siguiente canción, porque, bueno, os he preparado aquí, bueno, quiero enseñar un par de fotos que tengo. Uno de los grandes problemas de las trincheras eran las ratas. Estaba lleno de ratas. Las ratas, entre una trinchera y otra, se hinchaban a comer personas. Y, y realmente las ratas se comían a las personas en la tierra de nadie y dentro de las trincheras. Entonces, mucha gente descubría con estupor que cuando se despertaba le faltaba algún dedo o le habían comido la cara o alguna cosa así como no muy agradable. Entonces, la gente se iba adaptando a la situación. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí vemos a un señor que ha cazado muchas ratas con ayuda de su perro. Y supongo que serían pues, bueno, las que pudo cazar. Pero hay una anécdota que cuentan de que al principio tiraban gatos dentro de la trinchera para que se comieran las ratas y luego no los encontraban. O sea, ni los huesos. Porque las ratas pues, eran más y más fuertes que los gatos. Y otra cosa... Bueno, estos son unos tíos fusilando a gente. Ese es un soldado con caballo y con máscara de gas. Ahora hablaremos del gas. Unos ahorcados. El pincho en el casco, lo que os he contado. Cuando iban por la trinchera, pues era muy fácil saber dónde estaba y pues era una cosa un poco estética que no iba a ningún lado. A los pocos meses ya se pusieron el casco, el que luego llevarán los nazis, pero al principio iban con este. Y realmente
sea, justo la que os quería enseñar, no sé por qué no está, pero básicamente era una jaula en la que se construían los soldados para que no les comieran las ratas por la noche. Y bueno, para que, digamos, os hagáis idea de cómo estaba la situación. Al final, bueno, te podía pasar de todo, gangrena y, bueno, y 8.000 enfermedades de todo tipo. Entonces, bueno, la siguiente canción se llama Nos comen las ratas. Y primero empezaremos en la trinchera y luego acabaremos en la primera Navidad. Porque realmente los poderes que estaban decidiendo sobre la guerra siempre pensaron que la guerra acabaría en 4 días y que antes de Navidad, pues eso iba a haber terminado. Y bueno, al final pues fueron 4 años. Entonces, bueno, esta se llama Nos comen las ratas. Aquí. Muy buen ojo, esta era, sí. Sí, esto es. De todas formas, quiero decir que tampoco era una cosa súper sencilla. O sea, yo no sé cómo se construían eso entre las bombas y tal. Hacían periódicos también en las trincheras, o sea, que eran gente muy ingeniosa al final de todo. Pero bueno, esta era la movida, ¿no? Así que al final, si no te mataba una cosa, te comían las ratas. Gracias, ¿eh? Se tiene que acabar. Guerra de movimientos. Antiguo arte militar. Metralletas contra caballos. Uniformes de colores. No hay blanco tan bonito, un enemigo bien vestido. Denme su Spiegelhaube, recomiendo el Stahlhelm, pinchos en el casco, qué absoluto disparate. Si las balas no te dan, las ratas te comerán. Si no sales a luchar, los tuyos te matarán. Desde el globo vigía nos dicen cómo hay que apuntar. Teléfono por cable suena después de disparar. Unos grados más al norte, la parábola más suave, un obús del 27, alemanes por los aires y los mandos inconscientes sacrifican a sus hombres por ganar 2 metros de esa tierra que no es de nadie. La alambrada pasarás y te van a acribillar si no sales a luchar. Los tuyos te matarán si no sales a luchar. Los tuyos te matarán si las balas no te dan. Las ratas te comerán.
25 de diciembre, todo sigue igual. Surge entre las tropas un aire fraternal. Vemos que al otro lado agitan un trapo blanco. Los soldados salen a cantar. Cada cual su son de Navidad. Esto no se repetirá. Jamás. Era una consecuencia lógica, porque después de todo, llegaba Navidad y empezabas a mirar un poco por detrás de la trinchera y veías que el oficial no estaba, o sea, toda la gente que no era un pringao se había ido a un chateau que habían ocupado o alguna cosa y estaba comiendo carne humeante, bebiendo vino y con su familia, ¿no? Y luego estaban aquí todos los parias que dijeron, yo me tengo que matar con ese de ahí enfrente, que no sé ni quién es, no sé por qué. Entonces, durante un rato salieron, cantaron villancicos, se regalaron cosas y al día siguiente, cuando un oficial se enteró de eso, les prohibió completamente que volvieran a hacerlo nunca más y entonces nunca más pasó. Pero sí, así fue. Hay una película sobre este tema, de la tregua de Navidad. Esto nos va a conectar con una cosa, porque antes hemos estado hablando de que las trincheras no se podían bombardear o era más difícil porque estaban en zigzag. Hay una cosa absolutamente nueva en la Primera Guerra Mundial, que es la aviación. La aviación no es que fuera nueva para la guerra, es que era nueva para todo, realmente. Apenas llevaba unos años, 2 o 3 años, ¿no? Entonces, el avión, al principio, pues claro, te da un poder que solo tienen los pájaros, que es subir al cielo y observar todo desde arriba, cosa que nadie más puede hacer. Lo que pasa es que un día, pues unos observadores se les ocurrió subirse un adoquín al avión. Y en eso pues se cruzaron con otro avión enemigo y se lo lanzaron. Entonces el adoquín cayó, le partió el ala al otro avión y derribaron por primera vez pues, un avión enemigo con un adoquín desde otro avión. Entonces empezaban a pensar que a lo mejor no era tan mala idea empezar a darle una capacidad destructiva a ese aparato que, o sea, era pura destrucción en sí mismo. O sea, tú te subías ahí y lo normal es que te estrellaras al final. O sea, era bastante probable. Entonces empezaron a darle vueltas a toda la imaginación científica para ver cómo podían hacer que un avión tuviera una metralleta encima. Entonces empiezan a pasar cosas. Al principio era imposible. Tú ponías la metralleta y si tenías mala suerte te cargabas el hélice y te ibas al garete. Y ya está, no tenía más. Entonces pensaron que debía haber alguna alternativa. Por supuesto, no podía ser así de nefasto todo. Uy, me he equivocado. Entonces os voy a hablar de un tío que os va a sonar de otra cosa, que se llama Roland Garros. Roland Garros os suena del tenis. Yo no sé qué tiene que ver el tenis con el personaje de verdad, pero el personaje de verdad era un piloto francés. Entonces él tenía ideas, era también así como muy ingenioso. Y entonces es este tío, ¿vale? Este es Roland Garros. Ah, es un tío apañado así, ¿no? ¿Sabes? Yo qué sé. Entonces se le ocurrió una cosa. Dijo, bueno, si las balas van a rebotar contra el hélice, pues qué tontería. Hacemos la hélice más gorda y con una cosa para que reboten las balas y solucionado. El tema es que, claro, o sea, las balas pueden rebotar hacia ti y matarte o en sí mismo, o sea, puede darle al avión de al lado que no querías darle. O sea, era bastante ambiguo todo eso.
De hecho, los alemanes lo acabaron capturando, porque él en un vuelo de reconocimiento se le estropea el motor y acaba en las líneas alemanas. Entonces los alemanes están ávidos de diseños nuevos, ¿no? Entonces cogen el avión, lo desmontan, él se escapa, tal, etcétera, ¿no? Y deciden que es una idea nefasta lo que se le ha ocurrido a este tío, o sea, no sé. Entonces es cuando entra el famoso Fokker en juego. Fokker, que era un holandés, Holanda era un país neutral. Fokker había ido a los aliados, había dicho, yo sé hacer aviones mejor que nadie, pero los aliados no quisieron contar con sus servicios. Entonces todos los aviones alemanes que venían de Fokker pues tenían un poco de ventaja. ¿Por qué? Pues porque se inventó el interruptor. Cuando tú disparabas, cuando la hélice pasaba por delante, pues no disparaba. Realmente era lógico, ¿sabes? Pero bueno, había que inventarse el sistema, ¿no? Entonces, bueno, todo el mundo más o menos os sonará o conoceréis al Barón Rojo, que fue un piloto alemán. En la Primera Guerra Mundial fue el que más derribó, realmente no con mucha diferencia del segundo, pero es el que más aviones derribó, que fueron como 80. Y bueno, pues la siguiente canción va a ser un monólogo interior, es decir, yo voy a ser el Barón Rojo en ese rato, con sus pensamientos. Él realmente era pues, bueno, él estaba en caballería, entonces eso no servía para mucho en la Primera Guerra Mundial y acabó metiéndose en la Fuerza Aérea, ¿no? Que realmente pues en aquella época eran como astronautas un poco, era una cosa que hacía muy poca gente y que realmente pues, se le daba un cariz caballeresco y de, pues, digamos, como de honor entre los que se mataban. Tú matabas a uno, pero primero tenías que a lo mejor intentar quitarle la chapa del avión para que te reconozcan que lo has matado, pero que igual luego pasaban por encima del funeral y le tiraban una corona de flores. Era como una especie de duelo de caballería en el aire, ¿no? Y, o sea, es decir, eso aparentemente, porque en realidad era matarse, eso es. Y ahora la canción se llama Manfred, que es el nombre del Barón Rojo, Manfred von Richthofen. Y nada, os voy a contar un poco de su vida a través de sus pensamientos. Cosa de familia, ingresó en las filas de caballería, pero en esta guerra de máquinas modernas es una tontería. Ingenuo, me apunto a un batallón. No es propio de un varón. Quiero ser como aquellos hombres que despegan del cielo
cielo, igual que hacen los dioses. Admitido en la Luftkrafte, amandos Dios Valbelke, mi ídolo viviente, que decía: hay que tener el sol detrás, tus enemigos no te podrán localizar. Ataca de arriba abajo, nadie tiene ojos detrás de su cráneo. Pelea si crees que ganarás, no intentes huir por velocidad, pero ahí arriba todo es tan confuso. De repente muere mi instructor, el imperio huérfano quedó. Necesitan otro héroe, alguien que salga en postales. Temerán el rojo de mi avión, los tonos del circo volador. Liberar el espíritu teutón, levantando el mejor escuadrón. Quiero un bello recuerdo, a un señor le pido que con cada derribo forje copitas de plata con nombres y apellidos de mis abatidos. No soy capaz de asegurarlo, pero algo me dice lo mantendré ocupado. No soy capaz de asegurarlo, pero algo me dice lo mantendré ocupado. Muchas gracias. Y luego hay un punto en estas canciones que he venido haciendo, que una de las cosas que me ha sorprendido de la Primera Guerra Mundial era las conexiones que tenía hacia la Segunda Guerra Mundial o hacia la historia en general, o hacia la cultura. Mucha gente que conocéis participó en la Gran Guerra. Seguramente mucha gente que conocéis por la Segunda Guerra Mundial, principalmente, también participó en la Gran Guerra. Y, bueno, al fin y al cabo, os voy a hablar de unos cuantos personajes que unos, por un lado, vivieron las dos guerras y otros los vais a conocer de otras cosas. Y por eso esta canción que viene se llama Los orcos de Tolkien, porque el pobre Tolkien le tocó estar en el norte de Francia y después se le ocurrió un libro que igual os suena, que se llama El Señor de los Anillos. Y bueno, pues realmente cuando uno empieza a buscar similitudes y tal, las va encontrando, ya no tanto a nivel de movimientos de
tropas ni de la historia, pero sí en el concepto que puedes ver en su obra de los orcos, los elfos, los hobbits. Si le das un poco a la imaginación, los puedes ubicar fácilmente en la historia de la Gran Guerra. Y aparte de todo, lo que era la moral interior de un soldado era algo muy importante. Entonces, para que eso se mantuviese, el correo postal era una cosa fundamental. Y en ese punto había gente que no tenía esposa, soldados, cuando iban allí. Entonces, de manera voluntaria, mujeres de Europa les escribían cartas como apadrinando de una forma cariñosa a esos soldados. Y esas se les llamaron las madrinas de guerra. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de las madrinas de guerra y de personajes que han estado en la Primera Guerra Mundial. Esta será será la última canción y nada, espero que os haya molado y que os despierte interés o por lo menos os hayáis entretenido un ratito. Y luego, si queréis, podemos hablar de lo que queráis. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Bueno, antes de tocar la canción os voy a enseñar los personajes. Vamos a jugar un poco al quién es quién, ¿vale? A ver si lo adivináis. O sea, Tolkien va a estar porque se llama así la canción, pero nosotros todavía no he hecho demasiada... ¿Os suena? Vamos a dar una vuelta a todos, así lo pensáis, y luego jugamos, ¿vale? A ver si lo adivináis. Muy bien, Charles de Gaulle. Esta es más difícil. Porque el que nos importa es el sujeto de la derecha, muy bien. Este es el joven Hitler. Porque esta canción se llama Los orcos de Tolkien, pero tiene un anexo al final, que son las penas y tribulaciones de un joven Hitler, que será como termine el concierto. Entonces, la verdad que es surrealista, pero sí, ese es Hitler. Los otros no sabemos quién son. He oído algo por ahí. ¿Quién? Muy bien. Es Ernest Hemingway. Ah, no me digas. Ah, vale, sí, es verdad. O sea, le he puesto nombre a las fotos antes de hacer este juego, no puede ser. Vale, pues es Hemingway, está muy bien. Pero como veis, a ver, Hemingway, su gozo era un pozo, ¿vale? Hemingway quería ir a vivir la gran experiencia de la guerra y le tocó llevar ambulancias porque el tío no veía tres en un burro, ya en aquella época. Es más, le cayó un pepinazo al lado de la ambulancia y se quedó sonado y gracias a eso conoció a la enfermera sobre la que escribió Adiós a las armas. Entonces, al final, al tío le salió bien la jugada, ¿sabes? A ver. Vale, pues ese es Guerin y además esta la voy a pasar rápido porque no me gusta de lo del... Y este es Rudyard Kipling, el autor del libro de la selva, Kim y estos libros tan grandiosos. Pues todos estos de un lado por un lado o por otro iban a estar participando, pero tenemos alguno más. Este es Petén. ¿Vale? Petén tiene una dualidad en esta historia, porque en la Primera Guerra Mundial es un héroe, es el que organiza toda la defensa de Verdún, pero en la Segunda Guerra Mundial, pues, bueno, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Es un vendido total. Entonces, se le suele llamar como el héroe de Verdún y el traidor de Vichy. Yo me quedo con el traidor de Vichy. Al final es lo que cuenta. Y este señorito es Erwin Rommel, el futuro zorro del desierto. Realmente Rommel era un tío muy aguerrido y tenía bastante fama cuando ni siquiera era un alto cargo porque no le mataban nunca, ¿no? O sea, donde estaba la movida estaba Rommel. Salían 30 tíos y volvía él y otro y él siempre se volvía a salir de la trinchera a atacar. Y bueno, pues luego acabó haciendo todas esas cosas. Y luego tenemos a Churchill, que la verdad que Churchill siempre se parece mucho, ¿no?
Y bueno, esto es realmente es un libro, por si os lo queréis, que habla de esto del tema de las madrinas de guerra que estábamos hablando. Creo que ya las he pasado todas. Vale, este es Robert Graves, el de Yo, Claudio. Es uno, o sea, he escogido unos cuantos porque hay muchísimas más personas, pero Robert Graves en concreto ya nunca volvió a ser el mismo después de la Primera Guerra Mundial. Se quedó especialmente tocado. Podíamos haber puesto a Follner o podíamos puesto... Bueno, Follner no estuvo allí, ¿sabes? Pero que hay mucha gente que tiene una relación con la Gran Guerra de una manera u otra. Pues está Stefan Zweig, que está en Austria, pero escribe todo el rato. Pero realmente me apetecía centrarme un poco en los que habían estado por allí, ¿no? Y, bueno, contaros un poco la movida. Y nada, voy a cantaros la canción. Y vamos a poner estas fotos en bucle y que nos vayan ilustrando un poco la movida. Llaman a su madre, se retuercen entre barro y sangre. Tras ver tanta muerte, uno ya lo sabe, que aunque se muevan o te hablen, solo son cenizas. No podré ayudarte, acaso en otra vida. Ha habido un error. Los que regresamos vivos no tenemos esposa, somos afortunados, el correo no cesa. Hay carta sorpresa, madrinas de guerra, mujeres que nos evocan la belleza, nos transportan a otro mundo, son merecedoras del éxito, de la victoria. Tolkien se oculta de los boches cerca de Ypres. Esos brutos luego serán los orcos. Hemingway se alista y lo echan por su mala vista. Lleva ambulancias, adiós a las armas. Cuando muere el varón rojo, se estrella el sustituto, otro hombre lo reemplaza frente de un nuevo hashtag. ¿Quién es? Un tal Hermann Göring, el último nazi. En Nuremberg hay un dicho entre alemanes, circula en la trinchera, la batalla más dura y donde arrecia el frente. Sí, está Erwin Rommel, futuro zorro del desierto, capitán de Gaulle, mariscal Petain, Sir Winston Churchill. Todos verán la segunda parte, Rudyard Kipling, choca Robert Graves con Roland Garros. Todos se harán famosos por algo,
fascinante, siempre sorprende y nunca defrauda aún. Cuando el viento lo arroja todo hacia mis tropas, me gusta la efectividad para aniquilar secuelas de gran variedad, feas de curar la piel. Te puede quitar los ojos, se derretirán. Vivir con sangre en la tos. Las penas de un joven Hitler. Carta a su casero. Hay un cabo muy implicado y ha peleado 4 años, pero ese arma le ha cegado, ansioso por seguir luchando. Él se presentó de voluntario, pero fuera todo ha terminado. El imperio ha sido derrotado. Alemania se ha inclinado. Un vagón de tren, el escenario. No le entra en la mente a un ario, antes muerto que tan humillado. Esto dolea por 20 años. Puñalada por la espalda, 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 puñalada por la espalda. Gracias. Pues toda esta música en unos meses tendrá un formato vinilo y haremos unos conciertos por ahí en otros lugares. Si os apetece venir, pues yo estaría encantado de veros allí otra vez. Y nada, muchas gracias por escuchar y aquí al Politécnico y a los Postal Kids, que son los que lo organizan en realidad. Podéis chequear su perfil de, no sé qué, Instagram y de todo ese rollo. Pero vamos, que son muy buena gente, gente que confía en este tipo de cosas. Así que ya con eso tienen el cielo ganado para mí. Y no, gracias a todos. Nos vemos ahí fuera ahora.